nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe. Primera sesión, creo, creemos. En el tercer capítulo, la respuesta del hombre a Dios. Artículo primero, creo. Dedicaremos hoy el tercer apartado a hablar sobre el tema que tiene como título las características de la fe, que encontraremos que el catecismo dedicará 13 números a hablar de las características de la fe. Hoy nos centraremos en el número 153, 154 y 175 a desarrollar el tema la fe es una gracia y un acto humano. Por lo tanto, queridos amigos, a la hora de hablar de las características de la fe, la primero que ha elegido el catecismo para subrayar, para dejar claro desde el inicio, es que es una gratuidad. La fe es un don de Dios gratuito. Número 153 del Catecismo dice: la fe es una gracia. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda, junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Número del Catecismo 153, precioso, ¿no? Los expertos de la Sagrada Escritura, los estudiosos de las Escrituras coinciden en que este texto del Evangelio de San Mateo 16-17 es parte y columna vertebral de la Sagrada Escritura, ¿no? Recordemos, ese es el contexto, es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos le responden. Unos dicen, eres Elías. Otros dicen que Juan el Bautista. Otros que uno de los profetas. Y Jesús les pregunta nuevamente: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y hay como un silencio, ¿no? Primero estaban hablando solo lo que la gente decía de quién era Jesús, pero cuando ya Jesús les interpela personalmente, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Hay un silencio. Y Pedro se adelanta a los demás. Simón Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pedro hace una confesión. Ya no de que me parecen las palabras de Jesús o las obras de Jesús algo bonito. No. Pedro hace una confesión de quién es Jesús. Jesús pregunta: ¿quién decís vosotros que soy yo? Es una pregunta por el ser, no por el hacer. Jesús no está preguntándoles ¿qué hago?, sino ¿quién soy? Es una pregunta que nos lleva a lo sustancial. Y Pedro se ha adelantado a responder en medio de aquel silencio de los demás apóstoles. Era una pregunta que iba al núcleo, que iba al grano, que iba a la esencia. Si Jesús, después de haber estado con ellos 3 años, les pregunta: ¿yo quién soy?, verdaderamente aquel que lo respondía se estaba jugando su ministerio
o su discipulado en esa respuesta? ¿De qué ha servido el discipulado que han tenido los apóstoles cerca de Jesús si no han sido capaces de responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿De qué han servido los milagros, las predicaciones, el compartir y el estar con Él, si al final ninguno pudo responder quién es Jesús? Pero Pedro se adelanta, ¿no? Toma la iniciativa y hace la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ese no te lo ha revelado la carne ni la sangre es una expresión que quiere decir, eso no viene del hombre. La carne y la sangre se refieren a, no viene de tus capacidades, es algo que tiene un origen divino. Cuando se dice, por ejemplo, que Jesús no fue concebido de la carne y de la sangre, se refiere a su concepción virginal. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, no por la carne y la sangre. No ha sido la carne ni la sangre, Pedro. Tú has sido capaz de confesar que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios vivo, porque lo has recibido como un don. Y también nos remite el catecismo en este número a Gálatas 1, 15, 16. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a mí, a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles, al punto sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre. Lo que remarcamos en este texto es esta frase de San Pablo, ¿no? Aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia. Es decir, Pablo entiende que en el camino de Damasco, en ese encuentro que ha tenido con Jesucristo, ha sido llamado por su gracia y que desde el seno de su madre ha sido predestinado a encontrarse con Jesús. Dios, desde toda la eternidad, pensó en mí, pensó en nosotros. Y subrayamos esto, ¿no? Haber sido elegidos desde toda la eternidad es reconocer que esta elección es un don gratuito. Dios así lo pensó, por pura gracia. No porque yo haya sido bueno, sino por pura gracia. Habrán escuchado alguna vez, queridos amigos, que hemos comentado esta frase de San Agustín. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Es decir, su llamada es gratuita. Óigame bien los catequistas que me están escuchando. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Por eso se insiste, y San Pablo era consciente de esto. Dios se le reveló por puro amor suyo, por pura gratuidad. Dios que te invita a colaborar con Él en su plan, a predicar su palabra, a evangelizar, lo hace por puro amor suyo, por pura gratuidad. Por lo tanto, es un regalo, es un don el saberse uno de estos elegidos. Y también el catecismo, queridos amigos, nos propone el texto de Mateo 11, 24, 25. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo
Tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Jesús bendice al Padre, porque el sentido de lo sobrenatural se lo ha revelado, no a los que se creen sabios, sino a los sencillos. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la fe es un don gratuito y además tiene la característica de darse más fácilmente a los corazones sencillos que a los corazones turbios. Dios es quien nos da la fe y nos la da gratis. Y la fe solo puede tenerla quien la recibe gratuitamente. Por eso, este texto de Mateo 11, 25, 26 es un recordatorio, queridos amigos, de que para tener fe hay que ser como niños. Y no en el sentido de que el niño no pueda hacer preguntas, no. Porque el niño, de hecho, hace muchas preguntas. Algunas personas critican el cristianismo, ¿no? Y nos acusan de que los católicos lo que quieren es anular la razón para que no pensemos, que solamente hagamos las cosas que nos dicen que hagamos sin pensar. Que el hombre no se pregunte nada. No. Esto es un error. Cuando Jesús dice: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, no se refiere a no preguntar, sino que sus cuestiones las tiene que hacer, sus preguntas, el cristiano católico las tiene que hacer con espíritu sencillo, no con espíritu complicado. Porque algunas veces el hombre pregunta con la intención de dejarlo todo oscuro. El hombre a veces pregunta con la intención de no obtener respuesta. Lo que ese hombre, cuando pregunta con esta intención de quedarse en la oscuridad o de no obtener respuesta porque las preguntas son realmente imposibles de responder, lo que ese hombre quiere es no saber la verdad, sino demostrar que todo es confuso y que no hay verdad. Esa es la diferencia entre preguntar como niño y preguntar como adulto. Porque el niño pregunta queriendo saber, y algunas veces los espíritus complicados lo que quieren es seguir confundidos. Continúa el catecismo diciendo: la fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Y luego nos propone una frase preciosa del Concilio Vaticano II que encontramos en la Dei Verbum, que tantas veces hacemos mención durante estas catequesis, ¿no? Y dice: para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda, junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Es decir, que cuando hacemos el acto de fe, estamos siendo siempre asistidos por el don interior del Espíritu Santo que abre los ojos del Espíritu. No solo existen los ojos físicos, también existen los ojos del Espíritu. Y nos pueden estar ciegos. Podemos estar ciegos interiormente. Y el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior para abrir los ojos espirituales. Y la mayor terquedad del hombre es aquel que no quiere ver. Y es posible que nosotros tengamos resistencias internas de dejarle al Espíritu Santo que nos abra los ojos espirituales. Y estamos siempre tentados de la desconfianza, del orgullo, del amor propio, del materialismo,
que pueden ser los motivos por los cuales se mantengan esos ojos espirituales cerrados. El Espíritu Santo tiene que hacer toda una labor de purificación para que alguien venza esas resistencias que le impiden creer, desconfianza, orgullo, amor propio, materialismo, y Él sea quien le regrese la vista. Hay una partecita en este texto que acabamos de leer que lo especifica. Abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Es decir, uno de los signos por los que entendemos que la fe es un don gratuito, es un don de la gracia de Dios, es que cuando tenemos fe, la tenemos de una manera gozosa. La tenemos y la vivimos con gusto interior, porque es un regalo. ¿Quién ante un regalo se pone triste? Los regalos se aceptan de manera gozosa. No es como, por ejemplo, otro tipo de virtudes que no sean la fe, la esperanza y la caridad. Por ejemplo, una de las virtudes morales, ¿no?, que implica como la paciencia, ¿no? Es un don también de Dios, pero implica el esfuerzo del hombre para poder vivir. Y muchas veces ese esfuerzo del hombre para lograr una virtud humana, una virtud moral, no es tan gozosa. Hay veces se sufre mucho. Por ejemplo, pongamos la virtud de la paciencia, la virtud moral de la paciencia. Uno se va ejercitando en la paciencia. Y la verdad es que hasta que no la tenga de una manera ya muy consolidada en su vida, pues es posible, ¿no?, que en la medida en que vamos ejercitando la paciencia, pues esta lucha que tenemos sea muy ardua con nosotros mismos. Sea muy complicado con nosotros mismos conquistar esta virtud de la paciencia. Pero se tiene que ir ejercitando poco a poco y no siempre ese ejercicio va a ser de gozo. Más bien diría yo, es una lucha tremenda que de gozo no tiene nada. Es decir, que con la paciencia, que es una virtud moral y no teologal como la fe, la esperanza y la caridad, es posible que uno la viva de una manera más tensa, más complicada, menos gozosa, porque me implica una lucha interior mucho más grande. Pero sin embargo, la virtud teologal de la fe, cuando Dios nos la da, suele ser recibida de una manera mucho más gozosa. Es como ese regalo que se disfruta con gusto. Es decir, Dios mío, sin ti, qué complicado es todo. Pero cuando tú me das el don de la fe, qué sencillo es todo. Esto es muy interesante. Aquellas personas que han logrado en su vida ver todo desde estos ojos espirituales de la fe, Dios mío, sin ti, qué complicado es todo. Pero contigo, todo es sencillo. Como vemos, queridos amigos, es muy complementario, ¿no?, a todo lo que hemos dicho en las clases pasadas. La fe es un don de Dios, pero también es un acto humano. Es un acto que necesita de nosotros. Número 154 del Catecismo dice: solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Ya en las relaciones humanas, no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en una comunión mutua. Por ello es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe
la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al que revela y entrar así en comunión íntima con Él. Número un poquito extenso, pero muy lindo. Como podemos ver en este número, el catecismo pone el ejemplo del matrimonio, ¿no? Como para decirnos que no solamente hacemos actos de fe en nuestra relación con Dios, sino que también en otros aspectos de nuestra vida hacemos normal y constantemente actos de fe. No una fe teologal, pero es fe, un acto de confianza en lo que no podemos ver completamente. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Acaso en nuestra vida diaria funcionamos solo por el tiempo de conocimiento que es verificable 100%? ¿Acaso en nuestra vida diaria nos movemos, existimos solo cuando tenemos el 100% de la aprobación razonable o demostrable de las cosas? No es verdad. Nosotros no nos movemos en nuestra vida cotidiana con el 100% y la certeza de todo lo que hacemos. En la vida hay muchas dimensiones en las que funcionamos por fe humana, por pura confianza. Por ejemplo, decía el catecismo, cuando una persona entra en matrimonio, está haciendo un acto de fe. Él o ella no están seguros 100% del conocimiento previo de lo que va a ocurrir después de ese matrimonio. Lo que va a suponer convivir con esa mujer o convivir con ese hombre, no lo saben. Es decir, en ese acto de casarse hay un acto de fe. Y entonces entran en esa relación en la confianza, en el acto de fe, no en la seguridad de que saben ya mañana qué es lo que va a pasar en esta relación. Eso supone decir que la fe en Dios, pues, no es irracional, pero sí está más allá de la razón, pero no es irracional. Por ejemplo, volviendo al tema del matrimonio, casarse no es irracional, porque el amor tiene razones. El corazón tiene razones que van más allá de la mente. El amor tiene razones que entran en la dinámica o en la dimensión de la fe humana y de la fe sobrenatural para quien sabe que Dios está presente en el misterio del amor humano. En resumen, lo que este número 154 del Catecismo nos quiere decir es que hay muchas dimensiones de nuestra vida en las que funcionamos por fe. Por lo tanto, la fe no es irracional. La fe está más allá de la razón, pero no es irracional. Son dos cosas muy distintas. Es como si la razón nos llevara de la mano y llega un momento donde nos dice, hasta aquí te acompaño yo. Ahora el siguiente paso lo tienes que dar tú. Ahora tienes que dar el paso que va más allá de la razón. Y ahí es donde nos tenemos que dejarle de la mano a la razón y tomarnos de la fe sobrenatural. Entonces, digamos que aquí hay un misterio, ¿no? Que es el misterio de cómo conjugar la gracia de Dios con la libertad humana. Cómo conjugar al decir, la fe es una gracia de Dios, con también decir, la fe es una responsabilidad mía. Existe un misterio, ¿no? Que es el que Dios actúa en el hombre sin anularlo, sino que potencia su libertad al mismo tiempo. Y es muy importante entender esto, queridos amigos, ¿no? Dios, cuando actúa en ti, no te anula. No te anula, sino que potencia tu libertad. Por ejemplo,
No hay persona más libre en la historia que la Santísima Virgen María. Allá donde ella pronunció ese sí incondicional de entregarse a Dios en totalidad, ahí empezó su tremenda libertad. Eso es maravilloso de Dios, ¿no? Que Él no anula mi libertad como criatura, sino que me potencia. Y entonces podemos decir, la fe es un don de Dios al mismo tiempo que es un acto humano. Y esto es algo que se puede decir de todas las virtudes. Cada una de ellas son un don de Dios y al mismo tiempo son una obra tuya. Y ese concurso entre Dios y el hombre solo se puede dar en esa relación entre criatura y creador, que es capaz de asistirnos sin anularnos. También podemos decir algo mucho más interesante, ¿no? Que nos puede ayudar a entender mejor esto que de por sí es difícil, ¿no? La fe tiene suficientes dificultades. Por lo tanto, que tú y yo creamos, es algo que es meritorio. Y por otra parte, las razones para poder creer tienen suficiente peso para que rechazar la fe tenga también culpabilidad. El no creer supone ser culpables de nuestra parte. El no creer supone ser culpables de nuestra parte. Pero también creer hace mérito. Y al mismo tiempo el no creer supone una culpabilidad, un rechazar el don de la fe. Por eso podemos entender pues las expresiones fuertes de Jesús que encontramos en algunos textos del Evangelio, ¿no? Los que crean se salvarán, los que no crean se condenarán. Ese tipo de frases tan contundentes de Jesús se tienen que entender desde esto que acabamos de decir. La fe tiene suficientes dificultades, por lo tanto el creer es meritorio. Y por otra parte, las razones para poder creer tienen suficiente peso, pero el que las rechaza también tiene culpa. También tiene culpa. Pero cuidado, ¿no? Aquí importante. En este tipo de frases de Jesús tan contundentes, nos dice que la cerrazón del hombre a la fe supone perdición. La cerrazón del hombre a la fe supone perdición. Supone una culpabilidad de nosotros al no creer, pero al mismo tiempo es un don de Dios la fe. Es un don de Dios, pero que tiene que ser acogido por el hombre libremente. Dios no te va a forzar. Tiene que ser este don acogido por el hombre libremente. Lo decía también de una manera muy hermosa el cardenal Newman. Él decía, la fe tiene que ser lo suficientemente oscura para ser meritoria y lo suficientemente razonable para no ser arbitraria. Es decir, la fe es meritoria porque tenemos muchas oscuridades y cada uno de nosotros lucha con ello, lucha con salir de esa oscuridad. Por lo tanto, el catecismo nos dice, la fe es un don de Dios, al mismo tiempo es un acto auténticamente humano. Es decir, no es de marcianos creer, no es de extraterrestres creer, tampoco de animales. Es un acto auténticamente humano que no anula las capacidades del hombre. Algunos se podría estar en estos momentos preguntando, entonces, en el momento del acto de fe, ¿tiene que suspender uno la razón y dejarla congelada? No. La fe supera la razón, pero vuelvo y repito, no la anula. Uno puede seguir pensando al mismo tiempo que cree.
No entiendo. ¿Por qué aquellos que se dicen tan inteligentes en el mundo moderno no creen? ¿Acaso no se puede creer y saber? ¿Acaso no se puede pensar y creer? ¿Por qué para darle al pensamiento todos tienes que anular la fe? Cuando la fe nunca ha anulado el pensamiento. ¿Por qué el pensamiento anula la fe? ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tienen miedo los sabios si dicen que creen? ¿A qué le tienen miedo los ateos si dicen que creen? ¿A qué? ¿Qué podríamos entender nosotros bajo esa palabra irracional? Que Dios, en su infinita bondad, nos pidiera hacer cosas malas. Eso sería un acto irracional. Que Dios, que es el sumo bien, nos pidiera hacer cosas malas. Por ejemplo, que Dios nos pidiera que nos pongamos una bomba en nuestro cuerpo y vayamos a un centro comercial lleno de gente y ahí la hagamos explotar. Eso sí que es irracional. Y puede ser que alguien en el mundo diga que desde su fe en Dios, eso es bueno y eso es racional. Pero para un cristiano no es bueno ni es racional. Más bien, es un acto contrario a la razón. Por lo tanto, es irracional. Dios nunca nos va a pedir hacer algo malo, porque eso sería irracional. Y concluye esta catequesis con el número 155 del catecismo que dice: en la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiste a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. La fe es un acto del entendimiento que necesita de la voluntad para adherirse a la verdad revelada por Dios. Pero lo hago porque la voluntad, que está movida por la gracia de Dios, mueve mi entendimiento. No es algo frío, sino que es mi voluntad la que dice: quiero creer. Por ejemplo, volvemos al matrimonio. En el matrimonio no es solamente decir amo, sino que es decir quiero amar. Por eso no se vale el decir se me fue el amor, porque entonces ya no quiero amar. El acto de voluntad lo estás tirando al suelo. El matrimonio cristiano es un querer que implica mi inteligencia, pero que también implica mi querer, es decir, mi voluntad. La fe es una adhesión de la inteligencia a lo que Dios le revela, pero también es un acto de mi voluntad que dice: creo y quiero creer. ¿Cuál es mi principal problema para creer? ¿Que tengo dudas racionales o que mi corazón no acaba de entregarse? ¿Tengo dudas desde la razón o que mi corazón no acaba de entregarse? ¿Cuál es el principal problema del hombre moderno hoy para creer? Muchas veces ocurre que su problema para creer es de tipo de dudas racionales. Si me aclaran esto, si me aclaran aquello, si me explican esto, si me predican aquello, entonces yo creo. Pero muchas veces descubre que el problema principal no está en las dudas racionales que le pueda explicar alguna persona, sino que el problema radica en la que la voluntad no ha terminado de entregarse, es decir, no quiero creer. La persona todavía no ha dicho en su vida: yo quiero creer. La voluntad no ha terminado de entregarse. Leí en la historia del santo cura de Ars y del padre Pío de Pietrelcina que iban grandes personas, ¿no?, con dudas más grandes que ellos, ¿no?, dudas de fe. Y cuando iban con estos santos, ellos invitaban a las personas a confesarse. Les decían: bueno, ¿por qué no vienes y te confiesas?
Y en esa confesión que ellos iban ayudándoles a hacer, estas personas sacaban fuera esa vida de pecado oculta que tenían, ¿no? Todos esos lastres que venían cargando por años de pecados enormes, y experimentaban el perdón de Dios. Luego de la confesión, Padre Pío o el cura de Ars se le acercaban a la pregunta, se le acercaban al penitente y le preguntaban, bueno, ahora dime cuáles son tus dudas de fe. Y los penitentes decían, no sé, se me han disipado. Ahora ya no sé. Por lo tanto, vemos que no era un problema del entendimiento, sino que era un problema de la voluntad que no se había entregado. Y por medio de esa experiencia, del encuentro con Jesucristo, del encuentro con el perdón de Dios, de sacar del corazón todo aquello que estaba impidiéndome entregarme, se disiparon las dudas. Se han confesado, tu voluntad se ha entregado y de repente se han disipado todas las dudas que no permitían hacer los actos de fe cotidianos de su vida. Por eso volvemos y terminamos leyendo esta frase que nos presenta el número 155, tomada de Santo Tomás de Aquino. Creer es un acto del entendimiento que asiste a la voluntad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Dios mueve mi voluntad para querer creer, y entonces también la voluntad quita los obstáculos para que el entendimiento se adhiera, para que dejemos de ser tan complicados. Es una conjunción equilibrada, el don de Dios y la libertad humana. Como la fe nos permite conocer cosas divinas, cosas sobrenaturales que no son alcanzables por el hombre, obviamente tiene que ser ese conocimiento sobrenatural. Pero al mismo tiempo, también la fe nos permite conocer como el sentido interno de la vida, como si la fe me interpretara el sentido interno de la realidad. Por eso, aunque la fe sea un don sobrenatural, queridos amigos, es al mismo tiempo un acto humano que me permite vivir lo natural desde su sentido sobrenatural. La fe no solo me habla del sentido del más allá, sino también la fe me habla del sentido del aquí y ahora. Dios nos ha dado una razón para que entendamos que hay cosas que se nos escapan de nuestras manos. Y como se nos escapan, yo voy a pedir a Dios que me las dé a conocer. La razón nos permite pedir la gracia de Dios. Y cuando Dios te da la gracia, lo que permite es respetar la razón. Porque sin la gracia de Dios nosotros perdemos el sentido común y se vive sin razón. Por eso nos unimos y concluimos con esta frase preciosa de San Agustín. La razón nos ha sido dada para que se implore la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos ha sido dada para que se observe y se respete la razón.